Y fíjense en este dato, el 94% de las administraciones públicas de las islas aprueban en transparencia. Es el balance que ha presentado este lunes la comisionada de Transparencia, Noelia García. Cae la nota media de los cabildos y son los ayuntamientos quienes tienen que esforzarse más para mejorar. Las corporaciones con más reclamaciones, el Ayuntamiento de Fuencaliente, el Servicio Canario de la Salud, la Consejería de Presidencia y también el Cabildo de Gran Canaria. Pues está con nosotros Noelia García, que es comisionada de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias. Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, vemos que los municipios reúnen el mayor número de reclamaciones y en este caso hablamos de materias relacionadas con ordenación del territorio, con empleos públicos y también con procedimientos administrativos. Sí, bueno, desde el comisionado cumplimos dos funciones fundamentales. Una, la evaluación de esos portales de transparencia que tienen todas las entidades y, por otro lado, garantizamos el derecho a la información que tienen los ciudadanos. En ese sentido, pues los ayuntamientos, es verdad que es donde más disparidad hay de un ayuntamiento a otro, por lo tanto, vamos a hacer un esfuerzo importante en aquellos que tienen una nota, no la mejor nota, para ayudarles y acompañarles. Y respecto al derecho de acceso a la información, vamos a tener que seguir incidiendo en que las reclamaciones, que no lleguen reclamaciones al comisionado, porque sean las entidades las que le den la información al ciudadano y sobre todo que les contesten, porque las mayores reclamaciones que tenemos en el comisionado de Transparencia es porque las instituciones no le contestan al ciudadano cuando solicitan información pública. Sí, también tenemos que destacar un dato positivo y es que se ha conseguido el primer aprobado de colectivos en entidades que son subvencionadas. Claro, cuando hablamos de transparencia, no solo hablamos de transparencia de las instituciones públicas, también de aquellas instituciones privadas que reciben fondos públicos. Y en este sentido estamos hablando de que anualmente tenemos un censo diferente. No siempre las mismas entidades reciben las mismas cantidades. Por lo tanto, cada año hay un censo diferente. El año pasado convocamos para evaluar en transparencia a más de 1000 entidades públicas que han recibido más de casi 1000 millones de euros. Es mucho dinero que debe ser transparente cómo se utiliza y en ese sentido tuvimos que evaluar a casi 800 entidades privadas y vamos a seguir haciendo un esfuerzo porque aquellas que no han cumplido con transparencia puedan hacerlo. Claro, porque también hay que destacar eso, que a pesar del aprobado hay un alto porcentaje de entidades que han tenido que presentar esa evaluación y no lo han hecho. Y no lo han hecho, sí. Yo creo que estamos acostumbrados a oír en nuestro día a día hablar de transparencia. Todos en algún momento durante el día hablamos de transparencia, si no es en una situación es en otra. Pero aparte de querer implantar esa cultura de la transparencia, no solo en las entidades públicas y en las privadas, es verdad que hay una obligación legal y en este sentido, si esas entidades privadas reciben fondos públicos, han de cumplir con ese portal. Nuestra principal función es ser un órgano de control, pero lo que queremos es acompañarles y ayudarles a ser transparentes. Y en ocasiones nos ha pasado que cuando vemos que incumplen con esa transparencia y hablamos con ellos, muchas veces es por desconocimiento. Vamos a redoblar los esfuerzos. La actividad ingente del comisionado ha aumentado anualmente desde su creación. Va a seguir siendo así, pero sobre todo lo que queremos es estar acompañando a esas entidades para ser transparentes y que la ciudadanía tenga toda la información que necesita. En el comisionado de Transparencia que da respuesta, de hecho se publicó un volumen de récord de nuevos contenidos en lo que es el portal web, ¿no?, del comisionado. Sí, cada vez la ciudadanía y sobre todo en los momentos en los que vivimos quiere conocer más qué pasa en las instituciones públicas. Por eso no es extraño que soliciten información sobre el proyecto que se está ejecutando en su calle o sobre los costos que tiene determinada actuación y por eso cuando las entidades no le contestan hacen la reclamación al comisionado, que nos encargamos primero de solicitarle ese trámite de audiencia a la entidad y estimar esa reclamación. En ocasiones es verdad que tenemos discrepancias con las entidades porque el comisionado entiende que se le ha de facilitar esa información y las entidades no lo entienden así, pero al final la verdad es que el grado en el que los ciudadanos consiguen esa información que piden es muy elevado. Sí que hay una diferencia con respecto a años anteriores porque estamos hablando de un incremento de más del 80% de atención personalizada a través de vía telefónica o digitales, ¿no?, también. Sí, bueno, es verdad que este año hemos reforzado incluso un poquito más con una ayuda externa esa atención telefónica. En el comisionado somos apenas 10 personas para evaluar más de 40.000 obligaciones
más de 400 entidades públicas y más de 1000 entidades privadas, en este caso 800 entidades privadas. Por lo tanto, lo que queremos es siempre estar acompañando a esas entidades, porque más que obstruccionistas en ocasiones es, y así nos lo hacen llegar las propias, sobre todo ayuntamientos, es que no tienen personal para poder facilitar esa información o para cumplimentar la evaluación de la transparencia. Y en ese sentido, también nuestro objetivo es seguir mejorando esas infraestructuras informáticas para facilitar a las entidades el cumplimiento de la transparencia. Sobre todo que haya muy buena comunicación, y desde el comisionado pues ya trabajan también, señora García, en un plan estratégico del año 2025 a 2029. Sí, la verdad es que una vez tomé posesión y en reuniones mantenidas con todo el equipo, la intención era saber de dónde partíamos para, una vez finalizado el mandato, ver dónde llegábamos. Es cierto que el Comisionado de Transparencia de Canarias es un referente a nivel nacional, nadie lo discute. Nuestras evaluaciones son exhaustivas, como ni siquiera lo son el Consejo de Transparencia de España, y en ese sentido lo que queremos es que las actuaciones estén medidas, que sean transparentes también, y sobre todo tenerlas claramente definidas para que otras comunidades autónomas que nos miran para copiar nuestros procedimientos puedan hacerlo con facilidad. Una última cuestión, ¿en qué tienen que mejorar? ¿Dónde debemos encontrar la mejora por parte de las instituciones para que no lleguen tantas quejas y reclamaciones al comisionado? Bueno, en evaluación hay entidades que tienen que mejorar un poquito, y en ese sentido estamos trabajando para acompañarles en ese proceso, pero sobre todo en el derecho de acceso a la información. Mayoritariamente las entidades lo que tienen es que contestarle a los ciudadanos. Es decir, si ese más de 80% de las reclamaciones que nos llegan, el silencio administrativo por parte de la entidad es lo que origina esa reclamación, yo creo que si le contestase, porque al final acaban entregándole la información, si se la entregasen en tiempo, pues las reclamaciones no llegarían al comisionado. ¿Qué es el objetivo? Que esa transparencia se integre en la forma de funcionar normal de las administraciones. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Noelia García, comisionada de Transparencia, y a seguir con ese trabajo tan importante para la ciudadanía. Muchísimas gracias a ustedes. Por cierto, que la televisión canaria puntúa muy bien en transparencia. Muy bien, pues tomamos nota de eso. Muchas gracias. Gracias.